Miren compañeros, una planta con doble mazorca. Esta es la mazorca principal. Como pueden ver, uniformidad en la mazorca. ¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos aquí nuevamente en un video de agricultura regenerativa aplicados para maíces y trigos para Sonora y Sinaloa. El tema de ahora es abonos verdes. Los abonos verdes, ¿por qué son importantes? Es muy importante recuperar los suelos que teníamos antes. Estoy hablando antes de los años 60, 70. Suelos ricos en fertilidad, en materia orgánica, en vida microbiana, que hemos ido matando a través de utilizar fertilizantes sintéticos, herbicidas, insecticidas, que aunque no nos lo digan, los herbicidas y los insecticidas también matan la vida microbiana en el suelo, especialmente los herbicidas hormonales, faena, 2,4-D, de la familia de dicamba, son muy agresivos, matan el 60-70% de la vida microbiana. Entonces no se da mucho conocimiento de esto porque no vende, dejarían de vender sus productos, pero échense un ratito una buscadita en internet a investigar y se van a dar cuenta de lo dañino que son. Pero bueno, lo importante de regenerativa, los abonos verdes son excelentes, son un acelerantes para recuperar esa fertilidad de nuestro suelo, que se van a ir recuperando haciendo las cosas bien durante nuestro cultivo, pero utilizar esos cultivos de cobertura cuando la tierra está desocupada, por así decirlo, utilizar abonos verdes para recuperar toda esa vida microbiana. Beneficios, pues el beneficio más importante: recuperas tu suelo, recuperas la fertilidad, aumentas la materia orgánica de tu suelo. Al utilizar abonos verdes prácticamente no dependes de ningún fertilizante sintético, prácticamente estás obteniendo nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, los más importantes, carbono, oxígeno para tu suelo, para nuestro suelo, son muy importantes. Entonces estamos fertilizando nuestro suelo de manera autosuficiente, por nuestra propia cuenta, en nuestro propio terreno. Otro beneficio importante pues es la retención de humedad. Al dejar un abono verde, una vez que se tumba el verde, queda seco, queda un acolchado, una cobertura total. El sol no pega directamente al suelo, entonces no permite que otras semillas que ya están en nuestro suelo durante años, como principalmente las de hoja ancha, el acolchado que uno deja no permite germinar plantas de hoja ancha, como el quelite, como el girasol, como el choal. No los permite germinar. Estamos hablando de un 70-80% que no germina gracias a dejar un acolchado en nuestro terreno. El acolchado que vas a dejar de tu cosecha anterior, más del abono verde, pues estás dejando prácticamente una barrera impenetrable, ¿no? Para que no germinen otras plantas deseadas. Es muy parecido al sistema que trabajan en las hortalizas, que aplican un acolchado de plástico, ya sea gris o negro, y después trasplantan o siembran directo, ¿no? Ese vaya es artificial por al ser de plástico, y este es uno natural, que aparte hay otros beneficios que ya he mencionado antes: el aumento de la materia orgánica, el aumento de la fertilización, la vida microbiana, aumenta la retención de humedad. Otro detalle muy importante es un herbicida pues natural, como les menciono. Al quedar el acolchado no deja que otras plantas germinen, salvo cuando ya venga tu momento de sembrar. Siembra directa, mueve solamente la franja donde va en la línea de siembra, y solo van a ser donde pega el sol directo, ¿no? Donde va la línea de siembra. Donde el sol no pega en el suelo, no germinan plantas, no germinan semillas, vaya, porque el sol es un aliado ideal para la fotosíntesis. Es sol, agua, hidrógeno, carbono, trabajan juntos. Otro beneficio es la descompactación del suelo. Se tiene la creencia que en la agricultura regenerativa el suelo se compacta porque no se mueve. Eso es una mentira. Realmente el suelo se compacta con el sobrelaboreo del paso de tractor, de carros, de maquinaria. Es lo que llega a compactar el suelo. Al utilizar abonos verdes con raíces pivotantes, por ejemplo, esta es una representación de una planta de soya que fija nitrógeno. Cuando escarbas y ves las raíces de la planta de soya, ves unos nodos color negro, color café. Eso es el nitrógeno que está fijando la planta de soya a través de su sistema de fijación, nitrógeno atmosférico. Y otro tipo de plantas, como en este caso puede ser un quelite, puede ser un girasol, un tomatillo, tiene este tipo de raíz pivotante, como si fuera un rábano, una zanahoria. Y una vez que llega a su tamaño,
saca raíces hacia los lados. Esa raíz pivotante es la que es compacta, descompacta hacia abajo, descompacta hacia los lados. Son plantas que ayudan mucho a la descompactación. De hecho, la naturaleza es muy sabia, ¿no? Te indica qué problemas tiene tu tierra. Si en tu tierra nace mucho este tipo de plantas como tomatillo, girasol, quelite, que son de raíces pivotantes, es que tienes un problema de compactación en tu suelo. En otros terrenos como los aluviones, que son limo, arena, que no tienen ese problema de compactación, tienen problemas de falta de materia orgánica. Se suele germinar, suele nacer mucho una planta tipo enredadera que se suele llamar Solum houstani. Ese es el término científico, pero esa planta culturalmente aquí se le suele llamar mala mujer. Es un término apropiado por la cultura yaqui. Es una planta tipo enredadera en el suelo, de hojas verdes, que da una flor morada muy bonita. Esa flor morada, bueno, la historia de por qué se le llama así es porque es una flor muy bonita, muy vistosa, pero cuando te acercas es muy espinosa. Entonces, digamos, es una mujer muy bonita de mal temperamento. Es la historia, ¿no?, de que le pusieron el nombre. Bueno, el indicativo de esa planta es que no tiene suficiente materia orgánica. Si usted hace su análisis de suelo de su terreno de aluvión, va a dar un porcentaje de 1.2, 1.7, 0.5 de materia orgánica. Realmente los terrenos de aluviones se tiene la creencia que son mejores suelos. Son mejores suelos estructuralmente, tienen mejor drenaje, vaya. Si uno quiere sembrar, por ejemplo, son ideales para cártamo, para frijol, para garbanzo, para ajonjolí, donde uno puede aplicar un riego de auxilio y sabe que no se va a secar el cultivo porque tiene un excelente drenaje del terreno. Pero hablando de materia orgánica, son muy pobres en materia orgánica. Hay que aumentar la fertilización en esos tipos de terreno. Contrario a los barriales y a las arcillas, que son más ricos en nutrientes, retienen más nutrientes y humedad, pero tienen problemas de compactación por su estructura. Entonces, por eso nacen este tipo de plantas. Se suele ver más en los terrenos arcillosos que en los suelos de aluvión. ¿Es costoso? Pues realmente no es costoso. Si hablamos aquí localmente entre Sonora y Sinaloa, se suele sembrar desde noviembre hasta mayo, ¿no? Generalmente. Algunos cultivos de hortaliza que empiezan a sembrar desde septiembre incluso. Pero ese es el ciclo, vaya. Entonces, en verano, junio, julio, agosto, septiembre, pues no hay nada. Incluso octubre no suele haber nada. Primer detalle, pues falta de agua, ¿no?, que ha ido escaseando. Entonces, ahí son ideales acomodar los abonos verdes. Es ideal acomodar abonos verdes. Esos abonos verdes nos van a ayudar a regenerar el suelo, el tiempo donde está desocupado, donde, digamos, la agricultura aquí en esta zona descansa por falta de agua. Entonces, mejora la estructura del suelo, fija nitrógeno, desbloquea fósforo, desbloquea potasio, crea materia orgánica, aumenta la relación carbono. Entonces, al tener más carbono, más materia orgánica, como lo vimos en un video anterior, estamos mejorando la estructura del suelo para nuestro siguiente cultivo. Entonces, es importante conocer que no es costoso. Hay varios tipos de abonos, pero realmente la relación, hablando de que un abono verde te puede fijar 50, 100 unidades de nitrógeno. Hablando en términos de costo, transformando en costo, digamos, de un urea que vale 16,000 pesos la tonelada alrededor, hablando de que 50 unidades de nitrógeno fijados biológicamente son 100 kilos de urea. Estamos hablando de 1,600 pesos por hectárea. Y hablando de 100 unidades de nitrógeno fijadas por el abono verde, estamos hablando de 200 kilos de urea, pues 3,200 pesos por hectárea. Entonces, contra un costo de 500, 600 pesos por hectárea que uno va a invertir, no gastar, invertir en el abono verde, pues estamos viendo que incluso es más económico que aplicar un fertilizante sintético. Y no solo no nos va a fijar nitrógeno, nos va a fijar otros nutrientes, materia orgánica sobre todo importantísimo, y aumentar la fertilidad de nuestro suelo. O sea, son muchos beneficios por el costo que vamos a invertir. Dependencia, pues realmente no hay dependencia. Si hablamos de lo sintético, de la agricultura convencional, ahí sí hay dependencia. En los años 60, 70, que se empezó la Revolución Verde, se aplicaban, hablando regionalmente aquí en Sonora y Sinaloa, 100 kilos de urea para producir 4 o 5 toneladas, bueno, 3, 4 toneladas en ese entonces de trigo. Se ha ido aumentando la dosis, se han ido mejorando las prácticas de manejo, o sea, totalmente, tipos de riego, trabajos, siembra, todo. Es verdad,
pero la dosis de fertilizante fue aumentando 150, 200 kilos. Ahorita actualmente se aplican 500, 600 kilos de urea para producir entre 6,5 y 7 toneladas por hectárea. Es una dependencia que pues, va a ir aumentando costos, etcétera, ¿no? Y es un recurso agotable, se va a acabar la urea. La urea es amoníaco encapsulado. Para encapsular ese amoníaco en las fábricas utilizan mucha temperatura y altas presiones. Para calentar y producir, o sea, lograr ese proceso se requiere mucho gas natural. El gas natural pues es un recurso agotable, no es inagotable. En un momento se va a agotar. Entonces, vaya, ya saben para dónde vamos, ¿no? Entonces, la dependencia con los abonos verdes pues es totalmente lo contrario. Haciendo abonos verdes 5 años en mi tierra, que no falte el abono verde en mi cultivo, donde hago las cosas bien, aplico microorganismos, dejo rastrojo. Tipo de abono que existen, bueno, hay muchos, pero los que mandan ahí son las leguminosas como la soya, el frijol, el garbanzo, la lenteja. Son los reyes de la fijación, la principal, la alfalfa, ¿no? Hablando específicamente de un abono de cobertura que te puede dejar un beneficio también económico como la soya en verano, que puedes obtener un grano, o como en septiembre, octubre, si quieres sembrar frijol, vas a obtener una obtención de un grano, un beneficio rápido económico, porque el beneficio económico también que te está dejando esa planta al dejar más rico tu suelo, pues es un beneficio económico que también vas a ver para el siguiente cultivo. Ahorita se está utilizando mucho lo que es el vaiquillo, que se conoce coloquialmente, o mejor dicho, sesbania. La sesbania incluso ya hay unos agricultores en Sinaloa que lo están utilizando y es un cultivo muy útil, requiere muy poca agua porque es una planta endémica aquí de Sonora. Con poca agua se da, un riego, lluvias ligeras, puede lograr un tamaño muy importante. Aquí sí es importante obtener más biomasa para nuestro terreno, para nuestra planta. Al tener más biomasa, más tamaño, pues obviamente va a ser más la fertilidad. Pero es importante desbarar, tumbar la sesbania en el punto ideal, en floración. Cuando esté queriendo empezar la floración, triturarlo para que se va a incorporar. En lo personal, dejarlo como un acolchado, no rastrearlo, no incorporarlo, dejarlo como un acolchado, porque la fijación de nitrógeno queda en las raíces, como lo vimos, quedan en los nodos de las raíces porque es una leguminosa. Es un cultivo económico, la semilla, sembrarlo, y requiere poca agua para que se dé, pues es ideal para Sonora y Sinaloa utilizar este tipo de abonos verdes. Luego están otro tipo de forrajes como las gramíneas, que estos se utilizan más en zonas de invierno como Estados Unidos, como Argentina, como Europa en general, que ellos suelen sembrar de marzo a septiembre, entonces, o incluso octubre cosechar, ¿no? Entonces el resto en invierno no pueden utilizar cultivos que no sean tolerantes al frío. Aquí en este caso los que toleran más el frío es el trigo, la cebada, la avena, centeno, que son forrajeros. El fin no es obtener el grano, porque en el grano está la mayor cantidad de materia seca que vas a dejar para tu cultivo. Lo ideal es que cuando llegue en floración, tumbarlo ya sea triturarlo, incorporarlo al suelo para que quede rico el suelo para su siguiente cosecha. Esto lo comento porque hay zonas en México, como en Jalisco, por ejemplo, que ellos suelen sembrar de abril a octubre y en invierno suelen meter un cultivo de cobertura. A veces siembran trigo, a veces siembran cebada, pero obtienen el grano. Lo ideal en este caso del abono verde es dejarlo incorporar a nuestro suelo para que tenga más rápida la regeneración. A diferencia de la soya o del frijol, la lenteja, que obtienes el grano, esas plantas, como son leguminosas, dejan fijación nitrógeno en el suelo, por eso sí podemos obtener el grano y dejar la fijación en el rastrojo. En el caso del trigo y la cebada, pues no, porque prácticamente todo está en el grano. El trigo y la cebada no tienen esa naturaleza de funcionar. Entonces, básicamente, eso es un abono verde, un cultivo de cobertura que nos va a ayudar a acelerar la regeneración de nuestro suelo, a recuperar el suelo y a dejar un terreno listo, rico para el siguiente cultivo. Otro tipo de abonos verdes que está muy interesante, este trabaja más que nada en invierno, aquí en Sonora y Sinaloa. Tú siembras aquí tu planta de maíz o tu planta de trigo, que suelen sembrar a 3 chorros, 4 chorros en el surco. Y aquí abajo siembras una planta que se llama Vicia sativa. Al ser una leguminosa fija nitrógeno, esta planta funciona como enredadera. Es importante sembrarla abajo porque si la siembras a la par de esas plantas, al ser enredadera,
sobre todo en el trigo, cuando venga el momento de la cosecha te va a estorbar para poder triarlo. Entonces es importante sembrarlo aquí abajo para que esta planta sirva como un acolchado del surco, además de que vas a dejar rastrojos, se supone. Esta planta te va a ayudar también como para que no crezcan otras hierbas. Esta planta trabaja muy bien en simbiosis con el trigo, con el maíz, porque fija nitrógeno alrededor de 50-60 unidades, pero para el siguiente ciclo. Durante el ciclo que la siembras puede fijarte unas 20 unidades, o sea, pero su trabajo principal es dejarte un reservorio para tu siguiente cultivo, no del abono de verano, sino para el próximo de invierno, donde prácticamente estarías dejando de utilizar cualquier fertilizante sintético. Todo sería de manera biológica. Hasta aquí el día de hoy, compañeros. Les mando un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima. Saludos.